Variante lingüística utilizada en Chiapas que expresa situación para apresurarse es B. Échale yule tu canía. Se define como los cambios constantes que experimentan las lenguas. C. Dinamismo. Palabra que proviene de mono, que significa único, y grafos, escrito. Se define como un escrito sobre un tema específico. A. Monografía. Son excelente herramienta para dar a conocer y difundir hechos históricos de la comunidad. B. Medios audiovisuales. Selecciona las principales variantes lingüísticas de la lengua española en el estado de Chiapas. 1. Tzeltal. 2. Tzotzil. 3. Maya. 4. Náhuatl. 5. Zapoteco. B. 1, 2, 3. Las palabras como anestesia, democracia, jazmín, albañil y almohada en otras más, forman parte del dinamismo de las lenguas conocidas como A. Extranjerismo. Completa lo siguiente. Los medios de comunicación son fundamentales en las campañas oficiales, porque difunden información de manera uniforme a una comunidad, estado o país, utilizando elementos fáciles de relacionar con el entorno real y cotidiano, visuales, auditivos. Selecciona la opción que contenga los sucesos históricos significativos en una comunidad. 1. Desastres naturales. 2. Falta de fertilizantes. 3. Carencia de servicios de limpieza. 4. Erupción volcánica. 5. Escasez de agua. A. 1, 4, 5. Selecciona las palabras que identifican la variante lingüística a la palabra niño. A. Utilizada en Chiapas. 1. Pichi. 2. Chilpayate. 3. Escuintle. 4. Bebé. 5. Recién nacido. D. 1, 2, 3. Selecciona la opción que contiene los elementos del dinamismo de las lenguas a través del Internet y las nuevas tecnologías de la información. Nuevos lenguajes. Comprar nuevos dispositivos televisivos. Difusión cultural mundial. Consumir contenidos nuevos. Reproducción cultural. 1, 3, 5. Ordena las características generales de la leyenda. 1. Tradición oral de una comunidad. 2. Muestra las costumbres de una colectividad. 3. Parte de un hecho histórico. 4. Puede ser de la explicación de un fenómeno. 5. Tiene elementos reales y ficticios. A. 1, 3, 5, 2, 4. Selecciona la opción que contenga los sucesos más significativos para el mundo entero. 1. Caída de las Torres Gemelas. 2. Elecciones municipales. 3. Existencia del virus SARS-CoV-2. 4. Accidentes a peatones. 5. Guerra entre Israel y Hamás. B. 1, 3, 5. Relaciona las principales tradiciones lingüísticas y culturales de Chiapas con su riqueza cultural. Tradiciones 1. Danza. 2. Fiesta popular. 3. Instrumento musical. 4. Tradición oral. 5. Comida típica. 6. Zona arqueológica. Riqueza cultural. A. Palenque. Bonampak. B. El sombrerón, el duende. C. Pozol, tamales. D. San Marcos. Fiesta grande. E. Marimba, chinchil. F. Las chiapanecas, los parachicos, 1F, 2D, 3E, 4B, 5C, 6A. Relaciona los términos lingüísticos con su concepto. Términos lingüísticos. 1. Lengua. 2. Dialecto. 3. Habla. 4. Argot. 5. Lenguaje. Concepto. A. Sistema de comunicación verbal, propio de una comunidad humana y que cuenta con escritura. B. Realización concreta de la lengua por cada individuo. C. Conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. D. Distintas formas de hablar una misma lengua. E. Lenguaje formal utilizado por los profesionistas. D. 1. A. 2. D. 3B. 4E. 5C. Selecciona la opción que contenga los elementos que integran las obras dramáticas. 1. Comedia. 2. Fábulas. 3. Tragedia. 4. Cuentos. 5. Tragicomedia. A. 1, 3, 5. Relaciona los géneros periodísticos con sus formas significativas de comunicación. Tipos de géneros periodísticos 1.
Informativo 2. Opinión 3. Interpretativo 4. Periodismo 5. Texto periodístico. Formas significativas de comunicación A. El autor expresa su opinión de los hechos y utiliza el artículo y la reseña crítica. B. Función social para el desarrollo y funcionamiento de la comunidad. C. Expone los hechos de manera objetiva, utiliza la nota periodística. D. Contiene múltiples recursos de la literatura, utiliza la entrevista y la crónica. E. Informa sobre hechos relevantes. C. 1C, segunda, 3D, 4B, 5E. Selecciona la definición correcta del teorema de Pitágoras. C. En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Identifica la razón trigonométrica de la función seno en un triángulo rectángulo. B. Seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Las sustancias se pueden clasificar según su pureza, si su composición no cambia, como en los elementos y los compuestos, se llaman sustancias puras. Por otro lado, las mezclas son sustancias químicas impuras porque su composición es variable. ¿Cuál de las imágenes representa una mezcla? D. Mira la imagen. Relaciona los conceptos con la definición que corresponda. Elementos de la tabla periódica. 1. Oligoelementos. 2. Metales. 3. Bioelementos. 4. Metaloides. 5. No metales. Definición. A. Son buenos conductores de la electricidad, son maleables y dúctiles. B. Elementos importantes para las funciones vitales: zinc, cerio, manganeso. C. Son malos conductores del calor y la electricidad. D. También llamados semimetales: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio. E. Forman parte de los seres vivos: C, H, O, M. Respuesta A, 2A, 4D, 5C. El teorema de Pitágoras se expresa con la ecuación. Inciso B. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Reconoce las tres funciones trigonométricas principales para un triángulo rectángulo A: seno, coseno y tangente. Las mezclas son de uso muy común y se emplean en aspectos tan diversos como la cocina, la limpieza, la construcción, la joyería, entre muchos otros. Por sus características se clasifican en homogéneas y heterogéneas. De lo que a continuación se te presenta, ¿cuál de los incisos corresponden a mezclas homogéneas? D. Leche con chocolate, sangre, agua con limón y mayonesa. Relaciona las opciones conforme al orden de elementos que los constituyen. 1. Aire, arena, sangre, desinfectante, punta de lápiz. 2. Desinfectante, sal de cocina, estrellas, carbón, plástico. 3. Vidrio, aire, clavo, sal de cocina, pasta dental. 4. Punta de lápiz, diamante, carbón mineral, vidrio, rocas. 5. Agua, sal para cocinar, desinfectante, sangre, plástico. A, H, sí, C, CL, C. En un triángulo rectángulo donde se conocen dos de sus lados, ¿con qué teorema es posible conocer la medida del tercer lado? A. Teorema de Pitágoras. ¿La razón trigonométrica coseno del ángulo está representada por la expresión? D. Coseno del ángulo A igual a B entre C. 28. Relaciona los elementos químicos con una de sus características físicas o químicas. Elementos químicos características. 1. Plata. 2. Antimonio. 3. Silicio. 4. Carbono. A. Se utiliza en dispositivos electrónicos. B. Presenta brillo metálico. C. Es un semiconductor. D. Forma parte de compuestos orgánicos. C. 1B, segunda, 3C, 4D. 29. Una escalera está apoyada sobre una pared a una altura de 8 metros y cuya base se encuentra a una distancia de 6 metros. ¿Cuánto mide la escalera? D. 10 metros. 30. En la población de Ocosingo, el Día de Muertos, en el Panteón Municipal, el niño Toñito eleva un papalote con un ángulo de elevación de 52 grados y soltando 120 metros de hilo. ¿A qué altura se mantiene el papalote en ese momento? Valores de las funciones trigonométricas. Seno 0.788.
coseno 0.616. Tangente 1.280. C. 94.56 metros. 31. Algunas mezclas, aún en cantidades muy pequeñas, pueden causar problemas en la salud, por ejemplo, la cantidad de solutos en los medicamentos. En el caso del medio ambiente, la concentración de contaminantes puede causar graves problemas en las vías respiratorias, entre los que se encuentran monóxido de carbono, el ozono, el metal contaminante. ¿Cómo se expresan las concentraciones tan pequeñas de sustancias contaminantes en el medio ambiente? A. Porcentaje en millón. 32. Relaciona los tipos de elementos con una de sus propiedades. Tipo de elemento característica. 1. Metal. 2. No metal. 3. Metaloide. A. Buen conductor de electricidad y con maleables se pueden moldear como láminas. B. Tienen puntos de fusión y densidades bajos. C. Presenta propiedades intermedias entre metales y no metales. C. Primera, 2b, 3c. Ética, naturaleza y sociedades. 33. Fue una de las principales causas que propició la búsqueda de nuevas rutas marítimas durante los siglos XV y XVI. D. Necesidad mercantil. 34. Es el resultado de la revolución industrial en la producción. B. Rapidez y eficiencia. 35. La corrupción, la discriminación, la igualdad de género, y el problema de desconfianza en la representación política, son ejemplos de C. Retos de la democracia en México. 36. En cuestiones sobre derechos humanos, la CNDH. Solamente emite. C. Recomendaciones. 37. Los siguientes países continuaron con la propagación y generalización de las rutas marítimas. 1. Inglaterra. 2. España. 3. Holanda. 4. Portugal. 5. Francia. B. 1, 3, 5. 38. Selecciona las causas que detonaron el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra en 1760. 1. Transformación agraria. 2. Desarrollo militar. 3. Crecimiento demográfico. 4. Situación política. 5. Dominio naval. D. 1, 3, 4. 39. Es la cultura que abarca la expresión de opiniones, el derecho a votar y ser votado, la protección de los derechos y libertades individuales, el respeto a la diversidad, la transparencia y la búsqueda para lograr el principio de igualdad y justicia social. C. Democrática. 40. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución autónoma encargada de defender los derechos humanos en México. C. Promover, proteger. 41. Ordena los acontecimientos que sucedieron en esa época. 1. Inicio de expediciones de portugueses y españoles hacia América. 2. Disputa por nuevos territorios entre España y Portugal. 3. Auge tecnológico y construcción de la carabela. 4. Expediciones de ingleses, holandeses y franceses. D. 3, 1, 2, 4. 42. Ordena los acontecimientos que sucedieron en esa época. 1. Transformación agraria y crecimiento demográfico. 2. Nuevas formas de organización social. 3. Revolución industrial en Inglaterra. 4. Surgimiento del propietario como clase social. B. 1, 3, 4, 2. Instituto de Evaluación, Profesionalización. 3. Relaciona los conceptos con los retos que enfrenta la democracia en México y el mundo. C1, C2, 3B, 4E, 5D. 44. La Carta Internacional de Derechos Humanos fundamenta su normatividad en documentos jurídicos. Del siguiente listado, ¿cuáles son? B2, 3, 5. 45. Relaciona los eventos con las acciones correspondientes. C1, C2, E3, 4B, 5D.
46. Relaciona los conceptos de la revolución industrial con su característica correspondiente. A1 E 2 3D 4B 5C. 47. Fortalecen la democracia en México. C. Los proyectos comunitarios, la participación, el diálogo y la toma de acuerdos entre los ciudadanos. 48. Selecciona las organizaciones o instituciones nacionales e internacionales que defienden y exigen el respeto a tus derechos humanos. C1, 2, 4, 5, 7.